Hola, mi nombre es Gonzalo Medina Arellano y soy profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. En esta sesión nos vamos a ocupar de la invertibilidad de funciones y en particular vamos a establecer el resultado que tal vez es el resultado más importante de nuestro curso. Vamos a establecer la equivalencia entre la invertibilidad de una función y su biyectividad. Hemos hablado entonces de la composición de funciones y hemos visto las propiedades fundamentales de la compuesta de funciones. Ahora quiero que nos dediquemos a hablar de la inversión de funciones. ¿Cuál es la idea acá? Pues la idea va a ser muy semejante a lo que hicimos con la operación de composición. Aprovechamos todo lo que ya conocíamos de la composición de relaciones para sacar provecho y decir muchas cosas de la composición de funciones. Bueno, en el caso de la inversión, claro, si nosotros tenemos una función de a en b, nosotros podemos con todo derecho hablar de su relación inversa, porque toda función, primero que todo, es una relación, y toda relación la podemos invertir. Entonces, si tenemos una función f de a en b, sin ningún problema podemos formar la relación inversa, y sabemos que esa relación inversa va a ser una relación ahora de b en a. Pero la pregunta es, ¿será que esa relación inversa es función? Y desafortunadamente no siempre lo es. Tenemos el siguiente video que nos va a servir de ilustración de este hecho, y no solo eso, sino que nos va a dar unas pistas muy importantes de cuándo la relación inversa de una función vuelve a ser función. Los invito entonces a que veamos nuestro video. Consideremos entonces la función f de a en b dada por el diagrama sagital que estamos viendo. Nuestra idea es formar ahora la relación inversa para esta función. Ya sabemos nosotros que va a ser una relación ahora de b en a. Y esta relación la formamos en términos del diagrama sagital de manera muy simple, invirtiendo ahora la dirección de las flechas que teníamos. Y eso nos produce entonces la relación inversa que tenemos acá. Nuestra pregunta es, ¿esta relación inversa es función de b en a? Y claramente vemos que no lo es. Y no lo es porque no satisface ni la condición f2 para ser función, ni la condición f3. Y veamos por qué. No satisface la condición f2 porque el dominio de esta relación no coincide con el conjunto de salida. Tenemos acá el elemento w y el elemento w está en el conjunto de salida de esta relación, pero no está en el dominio. De w no sale ninguna flecha. Y preguntémonos a qué se debe este hecho. Y claro está, esto se debe a que en la función original al elemento w no le llegaba ninguna flecha. Claro, si queremos que de w salga una flecha en la relación inversa, es porque en la función original al elemento w le tenía que llegar alguna flecha. Y no le está llegando, y eso es lo que nos produce un problema. En otras palabras, para que nuestra relación inversa satisfaga la condición f2, lo que necesitamos es que a todos los elementos del codominio de la función original les llegue por lo menos una flecha. En otras palabras, lo que necesitamos es que la función original sea sobreyectiva. Bueno, una manera de lograr esto entonces es cambiando el codominio de la función original, y aquí se ve la importancia de estas operaciones. Si cambiamos el codominio y nos quedamos ahora no con el codominio original que teníamos, sino solamente con el rango, garantizamos que nuestra función es sobreyectiva y por lo tanto en la relación inversa ahora ya corregimos el problema del dominio. El dominio de la relación inversa coincide con el conjunto de salida. Sin embargo, aquí tenemos todavía problemas. Así hayamos considerado
o cambiado el codominio, todavía no se cumple la condición F3 para que nuestra relación inversa sea función. Y no se cumple porque tenemos, por ejemplo, que del elemento X sale más de una flecha. Y algo similar sucede con el elemento Y. Del elemento Y también sale más de una flecha en la relación inversa. ¿Y a qué se debe este hecho? Pues si nos referimos a la función original, lo que está sucediendo en la función original es que tenemos elementos distintos en el dominio con la misma imagen. Es decir, tenemos dos elementos distintos en el dominio, de los cuales salen flechas y esas flechas se dirigen a un mismo elemento en el codominio. Al invertir esto, lo que nos resulta es entonces que de un elemento del dominio de la relación inversa están saliendo dos flechas y esto claramente viola la tercera condición para hacer función. ¿Qué tenemos que hacer? Pues evitar que suceda eso, es decir, evitar que tengamos elementos distintos del dominio con la misma imagen. En otras palabras, para que la relación inversa sea función, lo que estamos viendo es que la función original debería haber sido inyectiva. Nuestra función original no es inyectiva y por lo tanto, al invertirla, la relación inversa no cumple la condición F3. ¿Cómo corregimos esto? Pues vamos a ver que ahora la idea es utilizar la otra operación que ya habíamos presentado. Lo que vamos a hacer ahora es restringir el dominio apropiadamente. Entonces, tenemos, por ejemplo, que los elementos A y D tienen la misma imagen. Entonces, pues nos quedamos con uno solo de ellos. Por ejemplo, con el elemento A. Y suprimimos el elemento D. Al elemento D lo sacamos del dominio de nuestra nueva función. De manera semejante, tenemos que B y C tienen una misma imagen y eso nos va a causar un problema. Entonces, pues eliminamos uno de los dos y nos quedamos, por ejemplo, con C. Y con E, pues no tenemos ningún inconveniente, así que una posibilidad es entonces ahora que nuestra función no tenga como dominio al conjunto A original, sino que le restringimos el dominio y tomamos entonces como nuevo dominio el conjunto formado tan solo por los elementos A, C y E. Y cuando consideramos esta nueva función, a la que le hemos, por un lado, cambiado el codominio para volverla sobreyectiva y por otro lado, restringido el dominio para volverla inyectiva, esta nueva función nos produce, al invertirla, no solo una relación, eso ya lo sabíamos, sino que su inversa, su relación inversa, es ahora sí una función. Bueno, entonces hemos observado que cuando tenemos una función, su relación inversa no siempre es función. Entonces esto nos lleva a la siguiente definición. Vamos a decir que una función f de a en b es invertible si su relación inversa, que ya sabemos que es una relación de b en a su vez es una función. Tenemos entonces que si f de a en b es una función invertible, entonces un elemento y va a ser imagen de x mediante f si y solamente si el elemento x es imagen de y mediante la función inversa que vamos a denotar con f a la menos 1. En otras palabras, tenemos que y es igual a f de x si y solamente si x es igual a f a la menos 1 de y. Y esto, claro, para un caso de una función invertible. Bueno, veamos propiedades ahora de las funciones invertibles. Tal como tenemos acá en nuestro teorema, vamos a considerar f, por ejemplo, de a en b y g de b en c, un par de funciones, y vamos a suponer que estas funciones son invertibles. Entonces, lo que vamos a ver es que f a la menos 1 a su vez es invertible. Y no solamente esto, sino que la inversa de f a la menos 1 es precisamente f. Eso por un lado. Por otro lado, como f es función de a en b y g es función de b en c, tenemos derecho a formar la función compuesta, g compuesta f, y sabemos que g compuesta f es función de a en c. Lo que vamos a ver es que si tanto f como g son invertibles, entonces su compuesta también es invertible,
Y la inversa de la compuesta es la compuesta de las inversas, pero teniendo cuidado con el orden. De manera precisa, según nuestras hipótesis, la inversa de G compuesto F es la inversa de F compuesta con la inversa de G. Bien, veamos entonces la prueba de este resultado, que es muy sencilla. Si queremos ver que una función es invertible, entonces, según nuestra definición, lo que debemos ver es que su relación inversa es función. Entonces, queremos ver que f a la menos 1 es invertible. Nosotros ya sabemos, por el trabajo que hicimos en relaciones, que la relación inversa de f a la menos 1 es f, y f es función. Lo que estamos diciendo entonces es que la inversa de f a la menos 1 es una función, y eso inmediatamente quiere decir que f a la menos 1 es invertible. Y no solo eso, nosotros también sabemos, por lo que hicimos en relaciones, que la inversa de f a la menos 1 coincide con f. Y termina la prueba de la primera parte. La prueba de la segunda parte también es muy sencilla. Queremos probar que G compuesto F es invertible. Para hacer esto debemos probar que la relación inversa de G compuesto F es una función. Bueno, pero gracias a lo que hicimos con relaciones, nosotros sabemos que la relación inversa de G compuesto F es precisamente F a la menos 1 compuesta con G a la menos 1. Pero F a la menos 1 es función, puesto que F es invertible, y G a la menos 1 también es función porque G es invertible. Por lo tanto, f a la menos 1 compuesto con g a la menos 1 es función. ¿Qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que la inversa de g compuesto f es una función, y eso quiere decir precisamente que g compuesto f es invertible. Por otro lado, ya desde el trabajo que hicimos con relaciones sabemos que tenemos la igualdad entre la inversa de g compuesto f y f a la menos 1 compuesto con g a la menos 1. Esto concluye entonces nuestra demostración del teorema que nos exhibe propiedades fundamentales de la inversión. A manera de recordatorio, lo que estamos diciendo es, si tenemos un par de funciones invertibles, su compuesta vuelve a ser una función invertible. Y no solamente esto, sino que la inversa de la compuesta es la compuesta de las inversas, claro, teniendo cuidado con el orden. Y por otro lado, si tenemos una función invertible, entonces a su vez la inversa de esa función nuevamente es invertible. Y la inversa de f a la menos 1 coincide exactamente con f. Vamos a establecer ahora sí el resultado fundamental que nos muestra la equivalencia entre las nociones de invertibilidad por un lado y biyectividad por el otro. De hecho, vamos a establecer una triple equivalencia. De manera precisa, el teorema que vamos a demostrar lo tenemos acá enunciado en nuestra presentación. Tomemos una función f de a en b y vamos a ver entonces que las siguientes tres condiciones son equivalentes. La primera condición es que nuestra función sea biyectiva. La segunda condición es que f sea invertible. Y la tercera condición es que exista una función ahora g de b en a, de tal manera que la compuesta de g con f en ambas direcciones nos produzca las identidades. De manera precisa, lo que queremos es que f compuesto con g sea la identidad en b y que g compuesto con f sea la identidad en a. Bien, vamos a realizar entonces la prueba de nuestro teorema. Tengo aquí un resumen de nuestras hipótesis y vamos a probar inicialmente que la expresión A implica la expresión B, es decir, vamos a suponer que nuestra función es biyectiva y vamos a probar entonces que la relación inversa de f es función. Entonces, si queremos probar que la relación inversa de f es función, debemos probar que esa relación inversa satisface las tres propiedades de una función, las que hemos denominado nosotros f1, f2 y f3. Veamos entonces que la relación inversa satisface f1. Y esto es inmediato, esto ya lo tenemos nosotros desde el trabajo que hicimos con las relaciones. Como f
es relación de A en B, inmediatamente f a la menos 1 es relación de B en A. Eso ya lo sabemos nosotros. Así que la relación inversa de f efectivamente satisface la condición f1. Veamos ahora que la relación inversa de f satisface f2. Es decir, vamos a probar que el conjunto de salida de la relación f a la menos 1, que en este caso es b, está contenido en el dominio de la relación. En otras palabras, vamos a ver que b es un subconjunto del dominio de f a la menos 1. Bueno, si tomamos un elemento z en b, por ejemplo, como f es biyectiva, en particular es sobreyectiva, y la sobreyectividad de f quiere decir que b es el rango de f. Así que z pertenece al rango de f. Y si z pertenece al rango de f, es porque existe un elemento, llamémoslo x, en el dominio de f, y el dominio de f es A. Existe x en A, tal que la pareja x, z pertenece a nuestra función f. Pero si el par xz pertenece a f, al pasar a la relación inversa tenemos que el par zx pertenece a f a la menos 1. Y lo que estamos diciendo acá en particular es que el elemento z está como primera componente de alguna pareja que esté en f a la menos 1. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que z está efectivamente en el dominio de f a la menos 1, y esto termina la prueba de la contenencia que estábamos buscando. Tenemos así entonces que la relación inversa f a la menos 1 satisface f2. Veamos finalmente que la relación inversa f a la menos 1 satisface f3. Entonces tomemos un par, por ejemplo xp, que esté en f a la menos 1, y otro par que tenga la misma primera componente, el par xq, que también esté en f a la menos 1. Bien, pasando ahora a la función original, lo que tenemos es que entonces el par p,x está en f y el par q,x también está en f. Pero esto, gracias a que f es función, lo podemos escribir en notación funcional. Entonces tenemos que, por un lado, f de p es x y también f de q es x. En otras palabras, lo que estamos diciendo acá es que los elementos p y q tienen exactamente la misma imagen mediante f. F de p es igual a f de q y por hipótesis f es inyectiva. Entonces, como f es inyectiva, concluimos que p y q son iguales. Y eso era exactamente lo que queríamos, porque entonces acabamos de ver que la relación inversa f a la menos 1 satisface efectivamente f3. Bien, hemos visto entonces que si la función original era biyectiva, entonces la relación inversa satisface las condiciones f1, f2 y f3 para ser función. En otras palabras, la relación inversa es función y eso por definición quiere decir que f es invertible. Hemos probado entonces que A implica B. Probemos ahora que B implica C. Es decir, vamos a suponer que la relación inversa de f es función y vamos a ver que eso implica la existencia de una función ahora de b en A, de tal forma que la compuesta de esa nueva función con f en ambos sentidos nos produce las identidades.
Bueno, la prueba es muy sencilla por lo siguiente. Como estamos suponiendo que la relación inversa de f es función, entonces nosotros sabemos que f a la menos 1 es función, claro. Y como f era función de a en b, nosotros sabemos que f a la menos 1 es función de b en a. Y esa es precisamente la función que nosotros vamos a necesitar como nuestra función g. Es decir, vamos a tomar como g precisamente f a la menos 1, que sabemos que es función de b en a. Para terminar nuestra prueba, lo único que nos falta ver es que f compuesto con f a la menos 1 es la identidad en b y que f a la menos 1 compuesto con f es la identidad en a. Veamos, por ejemplo, que f compuesto con f a la menos 1 es la identidad en b. Bueno, para comprobar entonces la igualdad de estas dos funciones, gracias a un resultado que ya estudiamos, lo que tenemos que ver es que las dos funciones tienen el mismo dominio, tienen también el mismo codominio y por otro lado que arrojan para cada elemento del dominio común la misma imagen. El caso de los dominios y los codominios es muy sencillo. Si estamos examinando f compuesta con f a la menos 1, tenemos que primero actúa f a la menos 1 y f a la menos 1 nosotros sabemos que es una función de b en a, y a continuación actúa f, que es función de a en b. Tenemos así que f compuesto f a la menos 1 tiene como dominio a b y como codominio también al mismo b. Y esto es exactamente lo que sucede también para la identidad en b. La identidad en b tiene como dominio a b y como codominio a b. Así que las dos funciones que estamos examinando tienen el mismo dominio, en este caso el conjunto b, y el mismo codominio, en este caso vuelve a ser el conjunto b. Ocupémonos ahora de examinar qué pasa con las imágenes. Tomemos entonces ahora un elemento t que esté en b. Y hagamos u, por ejemplo, igual a la imagen de t mediante f a la menos 1. Bueno, recordemos que decir que u es igual a f a la menos 1 de t es equivalente a decir que f de u es igual a t. Y esa es la observación clave acá. ¿Por qué? Porque miren entonces que si nosotros tomamos f compuesta con f a la menos 1 y la evaluamos en t, esto es precisamente f de f a la menos 1 de t. Es decir, esto es f de u. Pero, teniendo en cuenta lo que dije antes, la imagen de u mediante f es precisamente t. Es decir, esto es exactamente la imagen de t mediante la identidad en b. Y hemos visto entonces que las dos funciones, en este caso la identidad en b y f compuesta con f a la menos 1, arrojan exactamente las mismas imágenes para todos los elementos del dominio. De manera similar, se comprueba que la otra compuesta posible, es decir, que f a la menos 1 compuesto con f, es ahora la identidad en a. Entonces, queremos ver ahora que f a la menos 1 compuesto con f es la identidad en a. Lo primero que debemos hacer es verificar que estas dos funciones tienen el mismo dominio y el mismo codominio. Esta verificación es muy sencilla, por favor escríbanla ustedes si quieren, pero es muy rápido darse cuenta que el dominio de f a la menos 1 compuesto con f es a y el codominio también vuelve a ser a, y exactamente lo mismo sucede para la identidad en a. Así que efectivamente las dos funciones tienen el mismo dominio y el mismo codominio. Y si queremos ahora ver que arrojan las mismas imágenes, pues consideremos entonces ahora, por ejemplo, un elemento x del dominio común de las dos funciones, en este caso x un elemento de a, y llamemos y a la imagen de x mediante f, es decir, hagamos y igual a f de x. Otra vez, la observación clave acá es que, como estamos suponiendo que f a la menos 1 es función, decir que y es igual a f de x es exactamente lo mismo, es equivalente a decir que x es igual a f a la menos 1 de y.
Eso es todo lo que se necesita, porque entonces, si nosotros calculamos ahora f a la menos 1 compuesto f evaluado en x, esto no es otra cosa que f a la menos 1 de f de x. Es decir, f a la menos 1 y f de x es y, así que aquí nos queda f a la menos 1 de y, pero recuerden que dijimos que la imagen de y mediante f a la menos 1 era precisamente x. Y esto no es otra cosa que y sub a evaluado en x. Así que efectivamente las dos funciones, en este caso la identidad en a y f a la menos 1 compuesto con f, nos arrojan también las mismas imágenes para todos los elementos del dominio. Esto comprueba entonces que efectivamente esas dos funciones son iguales y hemos terminado la prueba de B implica C. Para terminar nuestra demostración, vamos ahora a ver que C implica A. Es decir, vamos a suponer ahora que, dada nuestra función f de a en b, existe una función g de b en a, de tal manera que las dos compuestas posibles nos produzcan las identidades, es decir, de tal forma que f compuesto g sea la identidad en b y también que g compuesto f sea la identidad en a, y vamos a probar que entonces nuestra función tiene que ser biyectiva. Bueno, para probar que nuestra función es biyectiva debemos probar que es inyectiva y que es sobreyectiva. Veamos, por ejemplo, en primer lugar que f es inyectiva. Para esto entonces tomemos un par de elementos en el dominio de f, llamémoslos por ejemplo x1 y x2, elementos de A, y supongamos que las imágenes de estos dos elementos mediante f son iguales, es decir, vamos a suponer que f de x1 es igual a f de x2. Nuestro objetivo entonces es probar que x1 y x2 deben ser iguales. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Pues ahora no olvidemos que por hipótesis tenemos una función g que va de b en a, y no solamente eso, sino que g compuesto con f nos da la identidad en a. Entonces, tanto f de x1 como f de x2 son elementos que están en b. Y b es el dominio de g, por lo tanto yo tengo derecho a buscar la imagen de f de x1 y la imagen de f de x2 mediante g. Y como f de x1 es igual a f de x2, yo sé, porque g es una función, yo sé que esas dos imágenes son iguales. Entonces, como g es función de b en a, y además yo sé que f de x1 y f de x2 son elementos de b, entonces necesariamente g de f de x1 es igual a g de f de x2. Pero esto lo podemos expresar ahora en términos de compuesta de funciones. Por ejemplo, g de f de x1 no es otra cosa que g compuesto f evaluado en x1, y de manera análoga, g de f de x2 no es otra cosa que g compuesto f evaluado en x2. Pero por hipótesis g compuesto f es la identidad en a, así que aquí nos queda que g compuesto f de x1 es la identidad de a en x1. Y esto, por definición de cómo actúa la identidad, pues es precisamente x1. Y por el otro lado, g compuesto f de x2 es precisamente la identidad evaluada en x2, que es exactamente igual a x2. Y en esta cadena de igualdades entonces estamos diciendo que x1 resultó igual a x2, y eso quiere decir entonces que nuestra función f efectivamente era inyectiva. Para terminar nuestra prueba, solamente nos falta ver que f es sobreyectiva. ¿Y qué quiere decir que f sea sobreyectiva? Quiere decir que el codominio debe estar contenido en el rango. El codominio de f es b, así que lo que debemos ver es que todo elemento de b está en el rango. En otras palabras, lo que debemos garantizar es que todo elemento de b tenga una preimagen en a mediante f. Tomemos entonces
un elemento Z en B y encontrémosle una preimagen. Bueno, recordemos que B es el dominio de G, así que Z realmente está en el dominio de G. Por lo tanto, tenemos derecho a hablar de la imagen de Z mediante G. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que podemos hablar del elemento G de Z, y G de Z es un elemento de A. Lo que vamos a ver es que este elemento, que voy a llamarlo U, este elemento U, es precisamente la preimagen de nuestro Z mediante F. Para eso lo único que debemos ver es entonces que F de U nos da Z. Bueno, F de U es precisamente F de G de Z, pero F de G de Z, escrito en términos de compuestas, es F compuesto G evaluado en Z. Y no olvidemos que por hipótesis F compuesto G es la identidad en B. Así que aquí me queda que esto es igual a la identidad en B evaluada en Z, que es precisamente Z. Estamos diciendo que F de U me dio Z, que es exactamente lo mismo que decir que Z tiene como preimagen mediante F al elemento U, y eso era lo que queríamos. Acabamos de garantizar que todo elemento del codominio de F tiene una preimagen mediante F en el conjunto A, es decir, la función F es sobreyectiva. Con esto termina la prueba de la implicación de B hacia C, y de hecho con eso termina la prueba de nuestro resultado fundamental. Bien, hemos entonces establecido el resultado, como digo otra vez, tal vez el más importante de nuestro curso. Tenemos entonces una equivalencia entre tres condiciones. El hecho de que una función sea biyectiva es equivalente a decir que la relación inversa de esa función es función nuevamente, y eso a su vez es equivalente a decir que existe una cierta función en la que se invierten los papeles de dominio y codominio, que compuesta con la función original en cualquiera de los dos órdenes me produce las identidades. Ahora, ¿cómo utilizar este resultado en la práctica? En la práctica realmente lo que resulta muy interesante y muy útil es la equivalencia entre A y C, es decir, la equivalencia entre la biyectividad y la existencia de esa otra función que hace que las dos compuestas me produzcan la identidad. Y quiero referirme un poco con más detalle a esa última condición. Vamos a ver de hecho que esa función que se declara, cuya existencia se declara en esa tercera condición, esa función es única. Y esa función, tal como vimos en la prueba, es precisamente f a la menos 1 cuando f a la menos 1 es función, efectivamente, es decir, cuando nuestra función es invertible. Entonces, en últimas, lo que tenemos es que una función es invertible, lo podemos expresar también diciendo si y solamente si existe una única función, y esa única función se va a llamar la inversa de f, y la vamos a denotar como lo hemos venido haciendo, f a la menos 1, y la condición fundamental que cumple esa inversa es que la inversa compuesta con la función original en cualquiera de los dos órdenes me produce las identidades. En primer lugar, entonces, veamos que efectivamente esa función es única. Bien, tenemos entonces una función f de a en b, y estábamos suponiendo la existencia de una cierta función g. Supongamos entonces que existe una función g de b en a ahora, tal que por un lado f compuesto con g nos da la identidad en b, y por otro lado g compuesto con f nos da la identidad en a. Si existiera ahora otra función h de b en a que satisfaciese las mismas condiciones de g, es decir, para la cual f compuesto h nos diera la identidad en b
y H compuesto F nos diera la identidad de A, entonces inmediatamente dense cuenta que tendríamos que nuestra H, que se puede escribir como H compuesto con la identidad en B, ya que las identidades son los neutros, resulta igual a H compuesto con, dense cuenta, F compuesto G. Por hipótesis, F compuesto con G es la identidad en B. Así que tenemos que H es igual a H compuesta con F compuesta G. Y ahora usamos la asociatividad de la composición, que es una propiedad importantísima. Esto es entonces H compuesto con F compuesto con G. Pero noten ustedes que otra de nuestras hipótesis es que H compuesto F es ahora la identidad en A. Así que aquí nos va quedando que esto es igual a la identidad de A compuesta con G. Y como las identidades son los neutros, finalmente me queda que esta compuesta es igual a G. Y hemos establecido que H y G son iguales. Es decir, la función cuya existencia se declara en la tercera propiedad que vimos en nuestro teorema fundamental es única. Y tenemos entonces ahora sí la formulación utilísima de la invertibilidad de una función. Una función f, entonces, de A en B es invertible si y solamente si existe una función, y de hecho esa función acabamos de ver que es única, entonces podemos de hecho decir sí, solo si existe una única función. Y no solo eso, sino que sabemos que esa función es precisamente la relación inversa f a la menos 1, entonces existe una única función f a la menos 1 que va de B en A, tal que las dos compuestas posibles me producen las identidades, es decir, tal que f compuesto con f a la menos 1 me dé la identidad en B y también que f a la menos 1 compuesto con f me dé la identidad en A. Y sabemos además que esto a su vez es equivalente a decir que la función original sea biyectiva. Bien, hemos terminado entonces esta sesión dedicada a estudiar la invertibilidad de funciones. Hemos definido invertibilidad y de hecho hemos establecido un resultado fundamental e importantísimo con respecto a la invertibilidad de funciones. Hemos visto que una función es invertible si y solamente si esa función es biyectiva. Y también, de hecho, sabemos que cualquiera de esas condiciones es equivalente a su vez a decir que la relación inversa de la función original sea una función. Bien, como siempre los invito entonces a que realicen los ejercicios correspondientes a esta sesión y los espero en una próxima oportunidad. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.